Hola, mi nombre es Fernanda Chávez y en este podcast te voy a hablar del coronavirus y los distintos tipos de violencia que se han desatado en México en consecuencia de la contingencia. De antemano te pido una disculpa si escuchas algún ruido exterior, pues al igual que tú, me encuentro en mi casa y he tenido que adaptar un espacio. COVID-19, o mejor conocido como coronavirus, la pandemia del siglo XXI que está azotando al mundo y está arrasando con las cifras. Quédate conmigo para analizar la forma en la que esta pandemia mundial ha repercutido en la sociedad de manera significativa y cómo lo que empezó como una preocupación por contagio ha desencadenado consigo nuevas inseguridades y miedos a raíz de ello. Desde que se declaró estado de emergencia y varios países comenzaron a sentir los efectos del coronavirus de manera crítica, los mexicanos nos encontrábamos en la comodidad de nuestra realidad, viendo videos desgarradores de personas contagiadas contando sus experiencias y pidiéndonos que nos quedemos en casa para evitar estar como ellos en un futuro cercano. Pese a todo, nos tomamos el tiempo de aplicar medidas sanitarias y muchos esperábamos que fuera una exageración, que a nosotros no nos iba a azotar tan fuerte por el simple hecho de ser bien mexicanos. En menos de un mes, ya nos estábamos preguntando si realmente llegaría fuerte, y si las medidas que comenzaban a tomarse no eran demasiado para una simple gripa. Las cifras comenzaron a aumentar, los chismes empezaron a correr, las redes se llenaron de memes y noticias falsas, y poco a poco la histeria colectiva comenzó a crecer, y el ego mexicano comenzó a perder fuerza. ¿Pero qué fue lo que pasó? Todo. Pese a las indicaciones de países vecinos, advertencias y llamados de atención, todos postergamos lo que inevitablemente llegaría a tocar las puertas de nuestras fronteras. Y como buenos mexicanos, lo dejamos pasar. Todos estábamos preparados para recibir al coronavirus, pero a la vez nadie lo estaba. No vimos venir la ola de problemas que estaban a punto de azotarnos. Cuando el coronavirus entró oficialmente a México, todos seguían con sus vidas, apostando por un futuro incierto. Primero fueron las escuelas. Había que cuidar a los niños y maestros. Todos los niveles académicos se fueron a confinamiento. En algunos estados incluso se adelantaron, pues ya habían varios casos en distintas partes del país y los niños seguían asistiendo a clases. Más tarde, algunos negocios de poca necesidad comenzaron a cerrar, cancelaron eventos masivos. Algunos siguieron su curso, pero hubo consecuencias por ello. Después siguieron las empresas. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de México, siendo el más importante, junto con el de Cancún y otros del sureste mexicano, permanecieron abiertos. También los cruceros circulaban y los turistas iban y venían aún. Algunos regresaban. Otros desembarcaron en Cozumel y Playa del Carmen al no poder arribar en otros países, pues el resto del mundo había cerrado sus puertas. Finalmente, los extranjeros fueron regresando a sus países, los turistas nacionales regresaron a sus estados y las cadenas hoteleras cerraron hasta nuevo aviso. Todas las operaciones económicas pararon, y con ello vinieron nuevos problemas. El desempleo, las vacaciones forzadas sin goce de sueldo, el hambre, el miedo, el aburrimiento, el estrés, la preocupación, la incertidumbre, la pobreza, la falta de dinero, el abuso laboral, las compras de pánico, las cifras en aumento, cuentas a pagar, noticias falsas, saqueos, feminicidios, violencia intrafamiliar, delincuencia. Todo. México se ha dividido una vez más por estados. Cada estado ha optado por tomar sus propias precauciones. Algunos han sido más relajados, otros más estrictos. Muchos incluso están completamente aislados. Esto no necesariamente es malo, pero tiene sus desventajas, pues cada estado está pasando la contingencia con problemas diferentes. En algunos las cosas no han salido tan mal, pero en otros ha comenzado a desatarse la violencia y la desesperación. Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO en nuestro país, anunció recientemente que todos los trabajadores debían irse a sus casas con goce de sueldo, pues los contagios seguían en aumento pese a las multas que amenazaban a los negocios que no respetaran las medidas sanitarias. Sin embargo, muchas personas siguen quedándose sin trabajo y muchos no tienen goce de sueldo, independientemente de que la ley lo imponga. Esto ha generado desesperación en la ciudadanía y no depende de la clase social, pues a todos los niveles les ha pegado de manera distinta. Algunos no han visto los efectos, pero en un futuro los verán. En la mayor parte del país, la violencia y los actos delictivos han ido en aumento, pues la falta de dinero comienza a sentirse. Tomando en cuenta el aumento de inseguridad que ha habido
pese al confinamiento, y como consecuencia misma de este, actos como los saqueos a supermercados, saqueos a camiones de despensas, robos a negocios, robo a casa-habitación, robo de autos, asaltos en las calles, secuestros, desapariciones, extorsiones, clonación de tarjetas, robo de identidad, acoso sexual en redes sociales, abusos, violencia intrafamiliar, feminicidios, homicidios y agresiones contra personal de salud, son varios de los ejemplos de la delincuencia que se ha ido dando gracias a la desesperación. El 3 de abril, con apenas unos días de confinamiento, el caso de Ana Paola, una niña de 13 años, fue violentada y asesinada en el interior de su hogar mientras su madre hacía las compras en el supermercado. Este fue un suceso que sacudió a todo México y que incluso llegó a varias partes del mundo, pues hacía poco que millones de mujeres pidieran justicia en las calles por el derecho de vivir en paz. Desafortunadamente, el caso de Ana Paola no fue el único, ni el primero ni el último. En lo que va de la cuarentena se han registrado miles de asesinatos en todo México, cifras que nos hacen tumbarnos en el piso de rabia y frustración, y que una vez más nos hacen entender que el problema no es el lugar, ni la ropa, ni la hora. El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, reconoció que las cifras de feminicidios en México son alarmantes. Hay más víctimas muertas por violencia que por COVID-19. Se requieren soluciones urgentes para tratar estos casos y buscar la forma de disminuir las cifras o erradicar el problema. Ante recientes casos de violencia intrafamiliar y feminicidios, la CNDH asumió que el aislamiento puede crear la oportunidad para que la violencia feminicida se intensifique. Por lo tanto, pidió garantía a las instituciones de la Procuraduría General de Justicia de actuar y tratar estos casos con mano firme pese a la contingencia. En Mérida, por ejemplo, todos los días se sabe de algún nuevo caso de maltrato personal de salud. A tal punto ha llegado la falta de tolerancia y la desinformación de la gente. Este es otro ejemplo de violencia que se ha dado gracias al descontrol que ha habido a causa del COVID-19. Otro caso es en el sur del país. Estamos cubiertos por un manto de humo que se ha ido desatando supuestamente por el calor, pero hay muchas dudas al respecto, pues ha habido más calor anteriormente y no se ha visto este daño al ecosistema de manera anual en todo el territorio. Todo esto también se ha dado por quema de basura, actos ilegales que se han normalizado por mucho tiempo entre los sectores marginados. No es que las autoridades no estén haciendo nada, no es que la policía no esté arriesgando su salud en las calles. El problema es que están desatendiendo el resto de los problemas relevantes que tiene el país, problemas que con o sin COVID-19 ya existían, y que ahora, pese a la contingencia, pese a la ley seca, pese a los drones y a los helicópteros, siguen y no paran. Con el COVID-19 en México, cada día es un capítulo nuevo. Es un mar de dudas, de cifras y delincuencia. Nos hemos sumergido en un mar de ansiedad y ahora no podemos apostar por ese futuro incierto en el que tanto creíamos en principio. Todo ha cambiado en estos 40 días. Muchos amigos, conocidos y familiares se han visto afectados de manera distinta. No hay quien se salve de esta. A pesar de que muchos siguen conservando sus empleos desde casa o que algunos no viven al día, esto apenas comienza. Y los vestigios que quedarán después de esta pandemia se verán reflejados por un tiempo más. Y nosotros seguimos sin estar preparados. Gracias por acompañarme en este encuentro. Espero que estés bien y tengas tranquilidad. Recuerda, quédate en casa y no entres en pánico. No hay nada más importante que tu vida y tu salud. Lo demás viene después. Paciencia y ánimo.